Vienen a perjudicar aquí. Invadió bastante casas. Ahí donde yo era todo invadido. Era todo invadido puro de migrantes. Que fui a la cocina y ya estaba un tipo más o menos como de 22 años que después posteriormente supe que era colombiano. En Tlalpan, autoridades han desplegado un operativo urgente dentro de un predio ocupado de manera irregular por grupos de migrantes, principalmente de origen haitiano. Última hora. En el sur de la capital mexicana, una intervención oficial ha sacudido a toda una colonia. 155 personas extranjeras, entre ellas ciudadanos de República Dominicana, China y Ecuador, fueron halladas al interior de una sola vivienda en condiciones precarias, sin ventilación adecuada, con hacinamiento extremo y señales claras de toma ilegal del inmueble. La noticia ha generado conmoción nacional. No se trataba de un refugio autorizado ni de un espacio humanitario. Era una ocupación forzada de propiedad privada, ejecutada sin permisos y según versiones vecinales mediante actos de intimidación. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado se ha convertido en la punta de un fenómeno creciente que comienza a replicarse desde zonas fronterizas hasta comunidades populares del Valle de México. Vecinos reportan una tendencia: viviendas abandonadas o sin vigilancia convertidas en refugios improvisados para migrantes sin documentos, pero también, según reportes locales, utilizadas en algunos casos como centros donde podrían operar actividades ilícitas. Llevamos meses viviendo con miedo. Esto es desgastante, agotador y además implica gastos que nadie nos ayuda a cubrir, afirma una residente del área que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias. El fenómeno no se limita a la capital. En destinos turísticos como Cancún, la situación llegó a niveles críticos. 8 migrantes provenientes de Cuba y Argentina fueron detenidos tras tomar sin autorización 7 departamentos en un complejo residencial de alto nivel. Según informes preliminares, el acceso se realizó mediante llaves manipuladas. Cuando las fuerzas de seguridad intentaron intervenir, se registraron disparos, se activaron protocolos de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal militar ingresaron al edificio para controlar la situación. 4 mujeres estuvieron entre las personas arrestadas, intentando forcejear con agentes en un intento de impedir la captura. Yo tenía estabilidad, tenía mis cosas, relató una vecina afectada que vio alterada su rutina tras el incidente. Este no es un caso aislado, sino una manifestación de un patrón que preocupa a miles de familias mexicanas en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y zonas vulnerables de la región norte. Residentes aseguran que la ocupación de casas deshabitadas se ha vuelto una práctica recurrente. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de techo para quienes migran, ahora se percibe en ciertos puntos como imposición y, en algunos casos, como presencia intimidante. Las redes sociales han amplificado el problema. Videos grabados por vecinos muestran movimiento inusual en propiedades abandonadas, personas entrando y saliendo sin identificación, vehículos desconocidos en horarios irregulares y discusiones en plena vía pública. Familias mexicanas expresan frustración, sensación de abandono y temor creciente. La pregunta que muchos formulan es contundente: ¿hasta dónde se permitirá esta dinámica? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que el país no permitirá el uso ilegal de inmuebles ni el desorden asociado a flujos migratorios irregulares. Desde el inicio de su administración, ha instruido el fortalecimiento de operativos federales, desplegando elementos de la Guardia Nacional para contener desplazamientos irregulares y proteger a las comunidades locales. Aún así, los casos revelan otra cara de la situación. Mientras muchos inmigrantes buscan
Mientras muchos migrantes buscan refugio y seguridad, existen grupos que optan por ingresar a viviendas sin autorización. En el caso del Estado de México, en zonas como Tultitlán y Chalco, vecinos aseguran vivir con angustia constante. Personas que pagan impuestos, que mantienen sus calles, que han construido su patrimonio, ahora temen perder el control de su entorno. Cerraduras forzadas, puertas dañadas y ventanas rotas son reportes frecuentes. La presidenta ha instruido operativos focalizados para atender las zonas con mayor incidencia. Ningún centímetro al desorden, declaró recientemente en conferencia pública. Bajo su conducción, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional han incrementado acciones en fraccionamientos vulnerables, desarticulando posibles redes de ocupación ilegal y deteniendo a extranjeros relacionados con conductas ilícitas. Sin embargo, la migración irregular no solo representa un desafío legal, sino también social. Hay vecinos que sostienen que algunos grupos de migrantes desconocen normas comunitarias, generando ruido, conflictos y tensión en espacios compartidos. Las autoridades señalan que no debe generalizarse y que se trata de caos específicos, pero reconocen la preocupación ciudadana. Mientras tanto, medios internacionales han presentado estas situaciones como parte de una búsqueda desesperada de refugio y dignidad humana. Pero residentes entrevistados insisten en que la inquietud no radica en el origen de las personas, sino en la forma en que ingresan a sus comunidades. Aquí no se habla de odio, se habla de miedo. Miedo a perder la tranquilidad que costó décadas construir, comenta una mujer mayor en Tlalpan. En varias colonias, el relato es similar. Familias que antes se reunían en parques ahora evitan salir de noche. Niños que jugaban en la calle ahora permanecen dentro de casa. Y comerciantes que antes atendían tranquilos ahora toman precauciones adicionales. Un comerciante en Cancún lo resume así: nos cuesta sacar adelante el negocio. A veces entran, toman cosas y se van. Si dices algo te responden que tienen derechos porque son migrantes y buscan protección. En Tecámac, residentes intentaron recuperar una vivienda ocupada, generando un enfrentamiento verbal y físico entre vecinos y un grupo de migrantes. La policía acudió para intervenir, no para desalojar, sino para evitar que la discusión escalara. La tensión quedó palpable. La presidenta Sheinbaum ha reiterado la importancia de la legalidad, insistiendo en que toda intervención debe realizarse sin caer en actos de discriminación. Debemos actuar con firmeza, pero también con respeto a los derechos humanos, señaló en visita reciente a zonas afectadas. Sin embargo, vecinos argumentan que el problema no es ideológico, sino práctico. Temen por su seguridad, por su patrimonio y por la estabilidad de su entorno. Y aunque algunos migrantes son reubicados o atendidos por autoridades, muchos otros permanecen en viviendas ocupadas, sin un proceso claro de regularización o salida. El tamaño del desafío migratorio en México es considerable. De enero a octubre del año en curso, el Instituto Nacional de Migración ha identificado cerca de 590,000 extranjeros sin estatus regular, la cifra más alta registrada en décadas. Solo en septiembre las autoridades recibieron más de 70 reportes formales de invasión de viviendas, la mayoría en zonas urbanas con mayores índices de vulnerabilidad. Muchos de estos inmuebles forman parte de programas habitacionales abandonados con titularidad legal vigente. El reciente operativo en Cancún lo ejemplifica. 8 migrantes ocuparon 7 departamentos mediante métodos no autorizados y un enfrentamiento armado se produjo durante la intervención. La operación movilizó a fuerzas federales y militares. El costo económico de este esfuerzo público es elevado. El gobierno federal ha asignado más de 2.500 millones de pesos en medidas de control, apoyo temporal, traslados, servicios médicos y mantenimiento de instalaciones. A ello se suman gastos en seguridad, infraestructura y procesos judiciales. La presión también se observa en servicios públicos.
escuelas han reportado saturación por la llegada de menores migrantes y hospitales en la frontera sur señalan un aumento significativo en la atención médica a población extranjera. Claudia Sheinbaum ha declarado que México no puede ir por sí solo a afrontar la carga de un flujo migratorio continental y ha solicitado apoyo internacional mientras fortalece los filtros migratorios. Primero México, primero las familias mexicanas, ha dicho en foros oficiales. A pesar de los esfuerzos, la percepción ciudadana refleja preocupación. No se trata únicamente de estadísticas, sino de convivencia diaria, de hogares, calles y patrimonio. México tiene tradición de puertas abiertas, pero también cuenta con leyes y reglas que protegen la propiedad privada y la tranquilidad social. Para muchos habitantes, el tema ya no se limita a migración. Hablan de presencia sin control, de ocupaciones no autorizadas y de incertidumbre. La toma de casas sin permisos representa una amenaza directa al orden urbano y a la convivencia comunitaria. Mientras miles de familias mexicanas trabajan para sostener un crédito hipotecario o rentar un hogar, hay quienes ingresan a inmuebles sin autorización. ¿Quién protege al residente que cumple con la ley? Se escucha en conversaciones de barrio. ¿Quién garantiza la paz en comunidades que sienten perder el control de su propio territorio? La presidenta Sheinbaum ha respondido con acciones, reforzando seguridad, ordenando operativos y exigiendo cooperación de gobiernos extranjeros, pero reconoce que es un reto continuo. La tarea requiere vigilancia constante y mecanismos de apoyo que respeten derechos, pero también garanticen orden. México enfrenta una prueba compleja. La soberanía no se pierde de un día a otro, sino poco a poco, cuando el respeto al marco legal se erosiona. Y el desafío actual exige equilibrio entre humanidad y firmeza. Hoy, el país se encuentra en un punto decisivo. Las comunidades quieren seguridad, los migrantes buscan oportunidades, el Estado busca equilibrio, pero la pregunta permanece, silenciosa y contundente: ¿cómo asegurar que la hospitalidad no se convierta en vulnerabilidad? La vigilancia continúa, la política se ajusta y la sociedad observa, atenta, porque proteger la convivencia y el Estado de Derecho es una tarea que definirá el futuro inmediato.